Les saluda Carlos González. En nombre de la Asociación de Exportadores, les damos la bienvenida a este foro que despierta mucho interés, por cuanto vamos a hablar de la continuidad de los programas de apoyo financiero que ha estado gestionando el gobierno a manos de COFIDE, que es el FAEMIPE y el Reactiva Perú. Permítame presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Gerardo Freiberg, gerente general de COFIDE. Él es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima, magíster en Administración de Negocios con mención en Finanzas por la Universidad de San. Cuenta con más de 30 años de experiencia gerencial en diversas empresas de sectores financiero, entretenimiento, textil, empaques y alimentos, entre otros. Ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado y ha sido gerente general de Serpos, Iber Perú, Fondo Mi Vivienda y Mitchell y compañía. Acompaña a Gerardo Freiberg, Elar Arévalo, quien es gerente de negocios de COFIDE, licenciado en Economía de la Universidad de Lima, magíster en Administración por la Universidad de San, con diploma en Gestión por el Instituto Rural Valle Grande y la Universidad de Piura, y en Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero por la Universidad de San. Tiene amplia experiencia supervisando programas de inclusión financiera y la obtención de fondos para programas de apoyo al ecosistema de emprendimiento dinámico. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector, en su mayoría en COFIDE, donde ha ocupado diversos cargos como gerente encargado del área de promoción y ejecutivo de las áreas de desarrollo, fideicomiso, negocios e intermediación financiera. Bien, una recomendación previa a los participantes que tienen la opción de hacer preguntas a través del chat mientras va desarrollándose la conferencia. Quiero darle la bienvenida entonces a Gerardo y a Elar. Mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Esta es la segunda oportunidad que tocamos estos programas de apoyo a través de COFIDE y estamos seguros que es de mucho interés para las empresas, para los asociados de ADEX. Ya hemos visto con bastante satisfacción que los primeros programas alcanzaron muy buenos resultados en términos de colocar créditos a muy bajas tasas de interés. Indudablemente todavía se siente la sensación de que estos programas deben tener un alcance mayor, pero también felicitamos la capacidad de las autoridades económicas para revisar, evaluar los programas e inmediatamente salir con unas versiones mejoradas, que es precisamente el tema que nos convoca el día de hoy. Así que, por favor, Gerardo, te damos la bienvenida y tienes el micrófono para comunicarte con todos los participantes. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por invitarnos. Es importante difundir, es importante que las personas sepan, más aún frente a una situación tan espontánea que no fue preparada, no había forma de prepararse a ella, ni siquiera había forma de saber qué iba a venir y cómo iba a venir, y que en poco tiempo ha habido que tomar medidas muy rápidas para poder atenderla de la mejor forma. Incluso las instituciones financieras han tenido problemas importantes en poder difundir adecuadamente entre sus equipos cómo funcionan, cómo se aplican estos programas, y eso lleva en algunos casos a desinformación, y es por eso que agradezco muchísimo el esfuerzo que ustedes hacen para difundir estos programas y poder de primera mano absolver cualquier duda que se esté presentando. Bueno, ya creo que está de más mencionar que el mundo está en problemas. El Perú está siendo golpeado muy fuertemente y creo que la principal razón es que al tener una masa crítica muy grande de personas que dependen de actividades no formales o parcialmente formales, porque en el Perú muchas de las actividades son mixtas, quiere decir, no son 100% formales, pero tampoco son 100% informales.
Esto hace que frente a una situación como esta, en donde a través de canales formales hay que atender a todas las empresas y a la población en general, se hace mucho más complejo llegar a hacerlo. Pero creo que hemos avanzado bien y las cifras que veremos a continuación lo van a demostrar, y es más, creo que no solo lo van a demostrar, sino que se van a ir evidenciando como programas bastante eficientes y que han sido puestos en favor de prácticamente todos. Entonces podemos pasar a la siguiente lámina, Oscar. La siguiente, por favor. Primero hablemos del programa más grande, ¿no? El que más ha resonado, el que más se ha escuchado, que es Reactiva Perú, que nace con 30.000 millones, dirigido principalmente a empresas formales. No pensemos que no había MIPES en ese paquete, ha habido un número importante de MIPES, pero principalmente formales. Y hoy día ha sufrido algunos cambios, entre los cuales tal vez el más profundo, el más importante, es que se permite participar en Reactiva Perú a las personas naturales con negocio. Eso significa que si no trabajamos a través de RUC o tenemos un RUS, por ejemplo, afiliados al RUS, en donde no declaramos ventas, sino ingresos base sobre la cual se calculaba una tasa mínima que se pagaba. Hoy día ya tenemos un mecanismo para poder acceder a este programa Reactiva Perú y poder conseguir los recursos que necesitamos para financiar la pérdida generada, la pérdida de capital de trabajo generada por esta pandemia. Otro cambio importante que ha habido es que se ha elevado de un mes promedio a 3 meses promedio el monto financiado a través de Reactiva Perú. Y esto es también muy importante porque dado el tiempo que ha durado la interrupción de actividades, era importante ampliar el monto al cual teníamos acceso, porque de lo contrario no iba a alcanzar para cumplir su objetivo, que es financiar la pérdida en la que se ha incurrido en estos meses y la que viene también, porque la pérdida se va a seguir dando para muchos sectores en los próximos meses, y el poderla financiar y así tener capital de trabajo para seguir operando y llegar a, ojalá, la normalidad en nuestro negocio, es sumamente importante. Pero adicionalmente se requiere más capital de trabajo porque en muchos casos lo que estamos necesitando no es volver con nuestro negocio normal, sino vamos a tener que reinventarnos, redefinir nuestro negocio o buscar eventualmente otro negocio temporal que permita mantener la infraestructura, las personas, todos los recursos que tenemos para en cuanto se reactive nuestro negocio, y un caso típico es el turismo. El turismo se va a reactivar de todas maneras. Es más, de repente se reactive con más fuerza de lo que estaba antes de la pandemia. Eso es muy probable, pero la pregunta es cuándo. Y en el interín podríamos tener problemas mucho más graves. Entonces, eso es lo que ha cambiado. Y finalmente, un tercer cambio, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, es que los topes para las coberturas, eso significa de alguna manera el acceso a recursos más baratos, se han ampliado. Entonces ahora la cobertura de 98% ya va hasta 90.000 soles, de 90.000 un sol hasta 750.000 es la cobertura del 95%, que antes era hasta 300.000, de 750.000 un soles a 7 millones y medio es 90, recordemos que antes era de 300.000 a 5 millones, y por el saldo hasta 10 millones es 80% de cobertura. Esa zona ha quedado tal cual, no se ha ampliado el monto a financiar porque se piensa que las empresas más grandes con esa primera ayuda ya tienen acceso a otros recursos que las demás no lo tienen. Sigue manteniéndose el concepto
total de créditos, y lo que ha cambiado también es que aquellos que han recibido un crédito en la primera etapa de Reactiva Perú, hoy día van a poder recibir un segundo crédito para poder llegar al nuevo tope que hay. Aquellos que no habían accedido a un crédito solamente podrán tener acceso a un crédito. Y como les decía, un acceso adicional en favor de las MIPES en general, en las microempresas especialmente, es que cuando no se tienen reportadas ventas, se puede optar por un promedio, el promedio mensual multiplicado por 2 de créditos que se hayan tenido el año pasado, hasta un tope de 40.000 soles, es otra opción de acceder a Reactiva Perú. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Acá podemos ver quiénes han participado. En Reactiva Perú realmente han participado 21 entidades financieras, entre cajas, bancos evidentemente, financieras, que han podido acceder a créditos, a líneas de operación con el BCR, y esto ha devenido en créditos con unas tasas realmente muy bajas que no superaban el 2%. En realidad son tasas espectaculares, y la distribución principal ha sido entre, sí, los bancos se han llevado la mayor parte, pero también tenemos una participación interesante de cajas municipales, e incluso cajas rurales y financieras han participado. Estamos seguros que en esta segunda etapa, con una apertura hacia clientes microfinancieros, la participación de financieras, cajas municipales y cracks va a ser mucho más activa. Siguiente, por favor. Debemos entender que se han atendido, y ya la cifra tengo entendido que es un poquito más grande, casi 75.000 clientes, de los cuales realmente están en todos los segmentos, siendo más importantes comercio, industria, algo en la actividad inmobiliaria, transportes, hotelería, restauración, en construcción, en agricultura también, y en realidad tenemos en casi todo el espectro de actividades económicas participación de Reactiva Perú. Siguiente. Y si bien hay una concentración de los desembolsos en Lima, si podemos ver, del total, Lima se lleva aproximadamente más del 50%, pero recordemos que también más del 50% de la economía peruana se genera en Lima, y estoy seguro que con la segunda etapa, que permite créditos más pequeños, y sí, van a ser evidentemente tasas un poco más altas muy probablemente, pero va a permitir que otro tipo de empresas y una mayor participación de provincias de las regiones en Reactiva Perú. Siguiente, por favor. Luego vamos a hablar más bien el programa más antiguo, que tal vez no ha sido tan mencionado porque su tamaño es menor, funciona diferente, no tiene el fondeo del BCR, que es un fondeo realmente mucho más bajo. En una primera etapa fue utilizado para financiar el refinanciamiento de deudas a nivel nacional, e incluso puede atender a cooperativas de ahorro y crédito. Eso significa que tiene un espectro complementario a Reactiva, en donde se atiende esos segmentos de MIPES que están atendidas por instituciones financieras que son especializadas en la microfinanza, y por ende este producto es más adecuado. Si bien el costo de fondeo es un poco mayor, ha sido un poco mayor porque tenemos que fondearnos en el mercado, esto no está optando, si bien estamos trabajando para ver si logramos fondeo del BCR, todavía no hemos cerrado esa brecha, pero son productos además mucho más flexibles.
Si bien tenemos también que son los 3 años y los 12 meses de plazo de gracia máximo dentro de los 3 años máximos de financiamiento, permite refinanciamientos, permite adecuar el plazo de gracia y el plazo total del crédito mucho más fácilmente que Reactiva. Es un producto diseñado para un segmento que es menos estructurado y requiere más flexibilidad para el otorgamiento de créditos. Siguiente, por favor. Tenemos que son dos tramos en esta segunda etapa en donde se financian capital de trabajo hasta 10.000 soles con una cobertura del 98% y de 10.000 a 30.000 soles hasta 90% de financiamiento. Con lo cual, realmente estamos en condiciones de atender prácticamente a todas las MIPES y cuando pasemos a ver los resultados que están en la siguiente lámina, vamos a ver que efectivamente tenemos una participación mucho más extensa. 14 microfinancieras, y cuando hablamos de bancos, está Mi Banco, y en la parte microfinanciera de BBVA y Pichincha, trabajamos realmente con microfinanzas, participaron en la primera etapa, atendiendo a casi 110.000 empresas MIPES. Podemos pasar al siguiente. Y en la subasta de FAE 2, que ya subastamos 440 millones, espero que esta semana estemos anunciando las siguientes subastas, se lograron tasas realmente muy interesantes, entre 3,75 y 4,5%, que para un crédito MIPE esa tasa final es realmente inesperada. La verdad es que nos sorprendieron, nos pareció un resultado muy bueno, con participación de instituciones de todo tipo. Entonces ahí cuando hablamos de bancos estamos hablando principalmente de mi banco, quien se llevó una porción más grande. Tenemos una participación muy activa de financieras, cajas municipales, pymes y hasta cooperativas de ahorro y crédito que han participado en esta subasta y seguramente van a ser más activas aún en las siguientes subastas que estamos sacando. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver que también acá el comercio ha sido el que mayor porción de los créditos se ha llevado, y esto es lógico porque es lo que más ha estado activo durante la pandemia. Ahora seguramente se va a abrir un poco más, pero tenemos que se ha llegado prácticamente a todos. Si vemos la distribución geográfica, además, vamos a ver que Lima representa solo 25% del total, 26%, disculpen, del total de créditos desembolsados, con lo cual ya vemos que acá sí hay una dispersión geográfica muy grande y se ha abarcado realmente todo el Perú. Entonces, en el caso de FAE, dirigido a MIPES, también ha caminado bastante bien. Y en lo que es Fondo Crecer, que si bien es un producto diseñado para situaciones normales y está dirigido a MIPYMES y a exportadores, no ha estado tan activo porque es un producto que está más diseñado para esta segunda etapa, que es cuando estamos relanzándonos y donde tenemos tanto garantías como créditos que son otorgadas en moneda nacional o en moneda extranjera hasta a 18 meses para capital de trabajo y hasta 60 meses para financiar activo fijo. Entonces ya es un fondo para un país en marcha que fue creado el año pasado, pero felizmente sigue activo y va a tener un peso específico muy importante con su participación en esta segunda etapa de la vida después de la pandemia, en donde podemos ver que ya se han entregado coberturas por rangos que exceden los 36 meses, y acá tenemos toda la gama de productos que hemos
entregado, y también tenemos una participación importante con una cobertura para microempresas que se ha incrementado de 70 a 90% de lo que era antes la cobertura que se ofrece, exclusivamente para microfinancieras. ¿Quiénes han participado? ¿Qué empresas? Como verán, tenemos nuevamente también un rango grande. Bancos, financieras han participado activamente, también cajas rurales, tanto en lo que es garantías como en lo que es financiamiento. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, y solo para comentarles que esta semana debería estarse lanzando ya la garantía a empresas de factoring a través de Crecer, que va a reavivar un poco el mercado del factoring, que se vio golpeado con la alta morosidad que se ha presentado en estos meses. Entonces, agradezco por su paciencia y quedo a disposición conjuntamente con Elar, para absolver las preguntas que se van presentando. Entonces ya tenemos acá un volumen regular de preguntas. A ver, comenzamos. Elar, ¿comienzas tú? Discúlpeme, no, en el chat. A ver, la primera pregunta: ¿por qué cobramos IGB en la comisión por garantía? COFIDE no es el que carga, quiere decir, al final el que carga es el MEF, porque el otorgamiento de garantías de empresas no bancarias está grabado por el IGB, por eso es que se carga el IGB, pero está incluido además en la tasa que se paga tanto en reactiva por la garantía que se otorga. La siguiente pregunta es, las subastas en FAE se han aplicado a partir de FAE 2, efectivamente, así es, y nos puede explicar un poco la operatividad del desembolso entre COFIDE, Banco Central, el banco y los beneficiarios para Reactiva y FAE. Ya. Primero, precisar que la participación de los fondos del Banco Central son exclusivamente con el programa Reactiva. En el caso FAE, son fondos de COFIDE, que COFIDE consigue en el mercado. En el caso del proceso de desembolsos de Reactiva, hay que tener en cuenta que el circuito comienza con la subasta, participan las instituciones financieras, se adjudican un monto a cambio de otorgar créditos a determinada tasa de interés sumamente baja. Luego las entidades financieras se dirigen a COFIDE antes de esto originan operaciones de crédito. Luego que han originado operaciones de crédito, le piden a COFIDE que verifique que los clientes son elegibles para que COFIDE, como administrador de la garantía del Ministerio de Economía, otorgue certificados de participación y de garantías. COFIDE, luego de esta verificación, efectivamente emite estos certificados. Con estos certificados, el banco, la IFI, se dirige al Banco Central de Reserva, realiza la venta del certificado a cambio de liquidez, y el Banco Central le transfiere los recursos por el valor del certificado, y a partir de ese momento el banco, la institución financiera, realiza los desembolsos a este grupo de clientes. Ese es el circuito, digamos, de las operaciones. Respecto a la pregunta sobre si hay un monto mínimo para participar en Reactiva, la verdad es que no hay un monto mínimo, pero por el diseño de Reactiva, si eres un empresario muy pequeño, con ventas muy pequeñas, lo más probable es que por las tasas de corte que se han establecido en las subastas, no sea atractivo para la financiera otorgarte este crédito, porque
son tasas muy bajas en donde no se pueden absorber gran parte de los costos. Lamentablemente los costos existen, alguien los tiene que pagar y normalmente se trasladan al cliente final. Y cuando la tasa es muy baja, normalmente un crédito muy pequeño no puede acceder a esas tasas tan bajas. Pero para eso está el FAEMIPE. El FAEMIPE tiene ese acceso. Entonces, si no accedes a Reactiva porque el apetito para originar esos créditos en la microfinanciera que estás buscando no es para ese segmento, pregúntale por FAEMIPE y vas a darte bonitas sorpresas porque las tasas que han salido en FAEMIPE son muy interesantes. Está saliendo un nuevo lote de subastas, espero esta semana, así es que con eso vamos a tener recursos en FAEMIPE para más clientes. Una pregunta referida al sector reforestación. En el sector, los programas, tanto FAE como, bueno, específicamente, bueno, FAE no calificaría para reforestación probablemente por el tamaño de las operaciones. Recuerden que FAE solamente es hasta 90.000 soles. En el caso de Reactiva es multisectorial. Entonces, en las estadísticas se puede observar que todos los sectores, digamos, tienen participación en el acceso a los recursos de Reactiva. Eso es. De acuerdo, pero solo para completar, reforestación, salvo que ya estén reforestando y estén activos y podrían acceder a Reactiva, son créditos de muy largo plazo, porque los ciclos en el negocio de reforestación son muy largos. Salvo que ya estén en un negocio en marcha, estos dos productos no van a ser los adecuados para reforestación. Pero reforestación también es parte del ámbito que quiere atender COFIDE, y ni bien pasemos esta gran ola, que yo diría, este gran tsunami que nos ha golpeado, retomaremos nuestras actividades para poder financiar cadenas productivas, entre las cuales está la cadena de productos maderables, y entre ellos la reforestación. Creo que es un eslabón muy importante que tiene que ser atendido y estamos enfocados en él. Vuelven a preguntar sobre el traslado del IGB. En teoría, la institución financiera podría trasladarles ese IGB para que quede como un crédito tributario para las empresas. Esto es cuestión de que ustedes hablen con su empresa, con la empresa financiera que les está financiando, porque como se les factura y se les da IGB, eso genera un IGB que lo lógico sería que la institución financiera se los traslade, pero nuevamente, eso es algo que tienen que hablar con su institución financiera. Es un tema interesante que lo vamos a llevar también a los foros adecuados, que es el foro de ASBank y de FEPMAC y de ASOMIF, que nos va, y FENACREP, que son los foros que nos interesa que lo tengan en cuenta para que puedan facturarles esos productos. Ojalá que puedan, que sus sistemas se los permitan. Yo estoy seguro que ahora es un problema más de sistemas que un problema de que se pudiera trasladar. Yo creo que sí se puede trasladar. Gerardo, disculpen. Tenemos la presencia del señor Carlos Penny, es director de ADEX y desea hacerle una pregunta. Con gusto. Carlos, ¿cómo estás? Señor Penny, ¿podría habilitar su micrófono, por favor? Perfecto. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Yo quiero felicitar a COFIDE, que ha sido mi alma mater, por esta brillante iniciativa de salir adelante con proyectos, financiamiento de proyectos de reactivación de capital de trabajo y darle la oportunidad a las empresas a poder sobrevivir en esta etapa tan difícil. Quisiera preguntar si la perspectiva de COFIDE de desarrollar el Fondo Crecer permitirá que las cooperativas de crédito participen en ella,
o qué limitaciones tienen ellas de poder integrarse al Fondo Crecer? Las cooperativas de crédito, las de origen japonés, por ejemplo. ¿Cuáles son esas limitaciones? Muchas gracias. Muchas gracias y primero un disclaimer. Si no nos van a demandar por derechos de autor. Nosotros no somos los que hemos otorgado estos dos programas, Reactiva y FAE. Nosotros solamente los canalizamos y si bien hemos participado y hemos aportado nuestro granito de arena de conocimiento de mercado para afinarlo, en el caso de Reactiva es un programa que le pertenece al MEF y además está asociado al programa de financiamiento que el BCR otorga, y en el caso de FAE es también un producto de el MEF, así es que quería hacer esa aclaración, no voy a hacer que nos demanden por derechos de autor. Pero dicho esto, efectivamente, estamos tratando de hacer lo más inclusivo que sea posible estos modelos y nos van a permitir, si es que el manejo es exitoso, proponer que se incorporen a las cooperativas de ahorro y crédito en la participación de estos programas. Y Crecer debería ser uno de ellos, pero va a depender mucho de cómo evolucione. Recordemos que hasta hace relativamente poco sí se trabajaba con cooperativas de ahorro y crédito. Tanto COFIDE como el Fondo Mi Vivienda trabajaba con cooperativas de ahorro y crédito. Las cosas fueron muy bien, no hubieron problemas, hasta que por disposición de la Superintendencia de Bancos y Seguros tuvimos que interrumpir esta relación financiera con ellos, pero luego fueron absorbidas y ahora están en proceso de ser realmente reguladas por la SBS, así que sea cual fuere el plazo, pronto va a estar incorporada toda la cadena de cooperativas, al menos aquella que es supervisada por la SBS, en lo que COFIDE puede trabajar directamente como COFIDE. En el caso de Crecer es otro caso, porque eso ya es decisión del mandante. Así es que estoy seguro que si los resultados son tan buenos como nosotros esperamos con FAE y Reactiva, el MEF va a pensar en incorporar, trabajar conjuntamente con cooperativas de ahorro y crédito en este programa Crecer y los que salgan, porque hay muchos programas más. Estamos trabajando un programa justamente de financiamiento a cadenas productivas en donde estamos buscando recursos y van a entrar recursos del BID y de otras multilaterales, así como recursos del Estado, para financiar cadenas en forma más integral, más transversal, y de esa manera lograr las sinergias que hoy día se han estado perdiendo por enfocarnos mucho en determinados grupos, en determinados tipos de empresa, cuando en una cadena productiva, si no garantizas que toda la cadena sea viable, el riesgo se incrementa y las probabilidades de éxito van disminuyendo. Entonces, eso es un poquito el comentario. Muchas gracias por la pregunta, Carlos. Sí, un complemento sobre sobre la pregunta. Mencionar que en este momento, a través de FAE, COFIDE ya está haciendo evaluaciones de riesgo de crédito de cooperativas. Entonces, este es un trabajo que se está haciendo de manera objetiva y ya hay cooperativas que han participado en las subastas de FAE. Entonces, con esta experiencia, digamos, de evaluación de riesgo de crédito que estamos aplicando en FAE, esta la vamos a trasladar a Crecer, ¿no? Entonces ya tendríamos una buena base de información para aplicarla en el Fondo Crecer para cuando, probablemente en las siguientes semanas. Efectivamente. Tenemos una pregunta del doctor Odría, que es socio de ADEX. Señor Odría, no sé si puede habilitar su micrófono para que pueda realizar la pregunta.
Doctor Odría, ¿logra escucharme? Bueno, al parecer tiene complicaciones con su micrófono, entonces continuamos con las preguntas del chat. De acuerdo. Respecto a cómo se calcula cuando una empresa ha iniciado actividades el 2019. Se calcula a partir del primer mes declarado. Quiere decir, si ustedes iniciaron actividades en septiembre del 2019, y eso significa que comenzaron actividades en octubre, entonces octubre, noviembre y diciembre declararon ventas, el promedio de esas ventas es los 3 meses de ventas dividido entre 3, y ese es el monto, y luego se multiplica por 3. En otras palabras, la sumatoria de las ventas de esos 3 meses sería su tope de garantía. Y dependiendo de cuánto sea el monto final del crédito, si la garantía entra dentro del rango de 90.000 soles, sería 98%, habría que dividir esa sumatoria de 3 meses de venta entre 0.98, y ese es el tope máximo de crédito que le pueden otorgar. Si supera las 90.000 y está en el orden de 100.000, entonces se divide entre 0.95 y así sucesivamente. Gracias. Estimado Gerardo, disculpa, para poder hacer mi pregunta. Con gusto. Gracias, Gerardo. Habla Raúl Odría, gerente general de Latin American Fruits. Una consulta importante. Si bien es cierto, entendemos que el papel de COFIDE ha sido el de canalizar los créditos por parte del Estado, pero hemos verificado en una reciente publicación de transparencia que me parece muy correcta, a qué empresas han ido dirigidos más del 80% del plan Reactiva, y todos hemos identificado empresas PRICO nacionales muy grandes, con espalda financiera, con posibilidad, si bien es cierto, todos hemos afrontado o estamos afrontando esta situación tan dura, pero estas empresas, por su envergadura, por su tamaño, por su espalda financiera, como he dicho, de alguna manera, y entre comillas, no estaban tan necesitadas de este plan Reactiva. Y el universo a las cuales estaba dirigido, que son las MIPES, realmente las pequeñas empresas, realmente no han sido beneficiadas en absoluto, porque entendemos que los bancos han dirigido este financiamiento a las empresas que ellos tienen ya identificados como buenos pagadores, con un historial crediticio bueno, y no se han dado el trabajo de canalizarlo a quienes realmente lo necesitaban, que eran las pequeñas, las microempresas. ¿De qué manera, si es posible que nos informes, se va a poder corregir esta distorsión? Porque realmente el dinero lo han recibido los grandes, los que tienen la posibilidad de soportar esta coyuntura muy, muy difícil, y a las pequeñas, ¿de qué manera se va a poder direccionar adecuadamente estos créditos? Por favor, si puedes ayudarnos con esta pregunta. Con gusto, y muchas gracias, Raúl, por la pregunta, porque creo que es muy importante. Además que uno tiene que entender qué hay detrás. A ver, primero, entender que para las MIPES el producto es FAE. En realidad, FAE es el típico producto para MIPE. En Reactiva lo más probable es que entren hasta pequeñas. Micro es muy difícil que entren a Reactiva. Algunas puede que entren, pero no va a ser el común denominador de las que puedan entrar. Entonces, principalmente van a entrar hasta pequeñas en Reactiva, que ahora con la nueva modalidad van a entrar más, pero FAE es el producto dirigido para la microempresa por excelencia. Ahora, ¿qué sucede cuando lanzamos FAE? Cuando lanzamos FAE, que era para reprogramación, observamos que las tasas de interés a la que llegó estos recursos a los clientes por tratarse de refinanciamientos eran muy altas. Y hubo algo de lentitud en el proceso de lograr que estas tasas fueran bajando. Algunos lo hicieron bastante más rápido. Mi banco, por ejemplo, reaccionó rápidamente y redujo a más de la mitad las tasas que había entregado. Pero igualmente, la tasa promedio en la que se refinanció fue 22-23%, y habían otros que estaban en promedios mucho más altos. Es razonable porque es crédito único, los costos del microcrédito son mucho mayores, y si hacemos un análisis muy rápido, podemos entender por qué. Supongamos que
en promedio, un funcionario de una microfinanciera, con costos vinculados, movilidades y demás, supervisión, te cuesta 5.000 soles al mes. Y el promedio de créditos que otorga son de 500.000, ¿no es cierto? Entonces, y tiene en promedio 100 clientes, entonces estás hablando que 5.000 soles entre 100 clientes son 50 soles. 50 soles dividido entre los 500.000 soles de crédito promedio es prácticamente despreciable su impacto en la tasa de interés. Pero ¿qué pasa con ese mismo funcionario que tiene que atender microempresas, a las cuales normalmente se les da más tiempo de atención? Pero supongamos igual que son 100 clientes que atienden. Entonces, si son 100 clientes, son 50 soles por cada microempresa. Y si el promedio de crédito que otorga son 5.000 soles, esos 50 soles ya es 1% mensual de costo solamente por ese funcionario. Entonces, es lógico que las tasas operativas sean más altas. Y este crédito adicional de capital de trabajo, como ya es un cliente que existe y que tiene otros créditos, como se trabaja con costeo por marginal, agregar costos, ha podido llegar a tasas más bajas. Pero siempre hay un costo operativo vinculado que empuja a llevar a tasas más altas. El proceso de subasta tiene una gran ventaja. Pone a competir a las empresas financieras para ofrecer tasas más bajas. Y eso es lo que se buscaba, tasas más bajas. Pero lo que pasó es lo que se esperaba. Primero se atendió a aquellos que podían, frente a las entidades financieras, absorber esas tasas más bajas por lo que le cuesta a la entidad financiera esas tasas. Ahora van a comenzar a subir progresivamente, pero ya la subida no va a ser tan dramática como si hubiéramos abierto desde el principio con tasa abierta y hubieran salido tasas de 20, de 25, de 23% y hubiera golpeado mucho más a los beneficiarios finales. Es una decisión compleja porque ¿qué es más importante, el tiempo perdido o la tasa final? Yo creo que ambos son importantes. Creo que se ha logrado una conciencia muy clara en el sistema financiero de que se tiene que hacer un esfuerzo combinado del Estado y el sector privado para dar tasas mejores, y esto se ve en FAE. En FAE, en las subastas, que va a MIPES, cuyo promedio de ticket es menos de 10.000 soles, entonces son chiquitos, son pequeños, y ha salido tasas del orden de 4% finales para los clientes, con lo cual estamos asegurando que el deudor final tenga una tasa que le permita realmente financiar en el tiempo su pérdida y poder seguir operando. Pero es el precio que hemos tenido que pagar como primera etapa. Entonces, por eso, en la primera etapa se ha topado, porque las grandes ya toparon, ya tienen su 10 millones, no se ha ampliado ese tope, por lo tanto ellos ya no van a poder participar, y los siguientes que van a participar son los más pequeños que puedan tener acceso a buenas tasas en condiciones mucho más atractivas. Muchas gracias, Gerardo. Clarísimo. A ti, Raúl. Sí, bueno, sí, la siguiente pregunta está relacionada en si puede pedir préstamos en cualquier banco o solo en el que se tenga cuentas. Y cuáles son los mecanismos para solicitarlos. Sí, no hay restricciones, o sea, tenemos como 24 bancos que canalizan operaciones de estos programas. En el caso de FAE tenemos muchos más, porque se incluyen cooperativas. No obstante, es una ventaja, digamos, circunstancial, el hecho que ya uno tenga cuentas en un determinado banco, ¿no? Porque está toda la información que necesita la institución financiera para hacer la correspondiente evaluación de otorgamiento de crédito. Entonces, el expediente está allí. Entonces, el funcionario o el sectorista o el responsable de la cuenta no necesita pedir más información, quizás información complementaria, eso sí. Basándose en la experiencia anterior que tienen con el cliente, lo único que hacen ahora es simplemente formalizar
la nueva operación, todo esto se pide a través de correos electrónicos, entonces es un proceso operativo más simple. En el caso de uno decida cambiar de banco o buscar otra institución financiera para solicitar el financiamiento, ya toma un poco más de tiempo, porque allí sí la institución financiera necesita hacer verificaciones probablemente en el sitio. Y ahora, como entendemos, todavía hay algunas restricciones para desplazamientos. Eso significa que en las siguientes semanas, conforme se vaya regularizando la actividad y las autorizaciones para desplazarse, este proceso se irá normalizando. Y yo quisiera agregar algo ahí. En primer lugar, por lo que yo dije antes, un banco que ya tiene una cuenta contigo, lo más probable es que te va a poder dar una mejor tasa, o te debería poder dar una mejor tasa. Si un banco que no tiene, o una microfinanciera que no tiene actividad contigo, te toma como cliente, punto número uno, lo más probable es que no seas el primero en la lista para otorgarle el crédito. Y recordemos que lo que ellos van a buscar es conseguir cartera. Una vez que consiguen cartera, van a tratar de otorgar esa cartera y topar su posición, lo que sacaron de dinero del BCR, con clientes propios. Y si les sobra, recién ahí van a tomar nuevos en ese paquete. Pero lo que sigue es lo más peligroso. Si es un banco nuevo, lo que va en su principal preocupación va a ser recuperar la plata que ha expuesto, así sea 2, 5 o 10%, lo más rápido posible. Entonces, el día en que tú tengas algún problema, en lugar de buscar cómo refinanciar y darte las facilidades, lo que va a hacer es ejecutar la garantía y ejecutarte tu crédito, con lo cual te arruina tu récord crediticio y te genera problemas. Mientras que si el banco tiene exposición contigo, va a tratar de ver cómo te ayuda, porque le conviene mantenerte con vida. Entonces, en términos generales, te conviene trabajar con las empresas que normalmente trabajas. Ahora, si nunca has tenido un crédito, ahí sí busca el que puedas. Pero si ya tienes un banco con el que trabajas, yo te sugeriría que trates de trabajar con él, porque en términos generales, y no siempre la tasa es lo más importante, es la relación que tienes con tu banco, es qué tan personalizada va a ser la atención, es saber qué tanto se va a preocupar por ti, en que tú sobrevivas. Y esas son condiciones que uno tiene que tener en cuenta cuando uno decide con quién se va. La siguiente pregunta está relacionada, dice, ¿qué limitaciones hay para una cooperativa firmar con Fondo Crecer? Bueno, como habíamos mencionado hace un momento, es un tema de tiempo hasta que el Fondo Crecer tiene una gobernanza distinta a los otros fondos y debería normalizarse en las siguientes semanas, y allí se establecerán que con bastante certeza que COFIDE ya utilice los criterios de evaluación de cooperativas, tal como lo está utilizando con el FAEMIT. Así es. A ver, nosotros no recibimos los créditos, los préstamos Reactive o FAE. Nosotros no originamos, nosotros no calificamos. Yo sé que es muy común que los funcionarios de las instituciones financieras dejan: COFIDE no te autorizó, COFIDE no te permite, COFIDE ha rechazado tu crédito. Nosotros no rechazamos créditos, nosotros no autorizamos créditos, nosotros no evaluamos. Lo único que hacemos es verificamos si se cumplen con las características mínimas indispensables. Quien decide, quien califica al deudor para decidir qué crédito se otorga, ese es el banco. Entonces, si por ejemplo, si hubiera una calificación deficiente, definitivamente esa persona no puede entrar, porque vulnera una de las condiciones establecidas en la norma. Entonces, COFIDE la verifica y la rechaza. Y se acabó. Ahí no entra. Pero no es porque no la haya calificado, es que sus características iniciales no le permitían participar del programa.
pero en la medida en que tenga 90% entre normal y CPP, va a tener la posibilidad de acceder. ¿Quién califica finalmente si es que otorga o no el crédito? La institución financiera. Acá hay una consulta específica sobre cómo acceder a mi banco, ¿no? O sea, bueno, es que, con nombre propio, la institución financiera. Y bueno, es el procedimiento, digamos, de evaluación como cualquier otra institución financiera. Es cuestión de acercarse a la institución. Yo no he escuchado nada específico que diga que ellos digan que no pueden trabajar con clientes nuevos. Entonces es cuestión de ponerse en contacto en una agencia, dirigir una comunicación a la institución, para que ellos decidan ya ponerse en contacto con la empresa y pedirle la información que corresponde en estos casos, ¿no? Así es. Y respecto a la consulta de Hugo Marroquín, no es suficiente pagar la deuda. Lamentablemente, para uno recuperar su calificación hay un proceso que demora varios meses, y dependiendo qué tan deteriorado ha estado la calificación de crédito del cliente, puede demorar más. Lamentablemente, eso no pasa. En el caso de la deuda de la SUNAT, sí. Es decir, si tienen más de una UIT en deuda coactiva, poniéndose al día con la deuda coactiva ya está bien y pueden seguir adelante. Pero en el caso de la calificación crediticia, la recuperación de la calificación no es inmediata, así es que ahí lamentablemente no vamos a poder ayudar porque la norma establece que tienes que tener 90% de tu cartera en normal o CPP. En la siguiente pregunta es un microempresario con nuevo RUS y que tiene restricciones impuestas por las instituciones financieras. Dice que le piden ventas mínimas. Bueno, nosotros vemos que hay operaciones que están incluso por alrededor de esta cifra, entonces no es ninguna restricción. Nosotros no observamos o sea, el tema de, no ponemos alguna restricción al respecto, ¿no? O sea, no depende de nosotros, son las instituciones financieras las que, lo único que verificamos nosotros es que se cumpla con el criterio de que las ventas registradas vía el reporte de la SUNAT, el reporte del contribuyente, cumpla con, efectivamente, se verifique allí que los niveles de venta son los que corresponden y los que tiene según el tamaño de empresa. No hay más que eso por parte nuestra. Y preguntan si es que cooperativas productivas de café y o cacao pueden acceder a Reactiva en la medida que tengan personería jurídica y cumplan con las condiciones mínimas establecidas por el decreto legislativo y su reglamento operativo. Sí. Ahora, va a depender de la institución financiera que los califique y que diga, sí, yo apuesto y voy a financiarlo. Eso significa que lo más probable es que tengan que tener algo de historial crediticio. La siguiente subasta de Reactiva 2, bueno, eso depende del Banco Central. Suponemos de que puede ser en estos días y no habría ningún problema. Nosotros estamos listos, ya estamos atendiendo los requerimientos de los bancos en las nuevas condiciones de Reactiva ya desde la semana pasada. Así es. Los bancos están utilizando sus posturas con los recursos no tiene que salir una nueva subasta para que puedan entrar con la modalidad de Reactiva 2, siempre y cuando tengan una postura aprobada por el BCR. Si es que no tienen postura la institución financiera con la que quieren trabajar, ahí sí tiene que esperar a que haya una nueva subasta. ¿Cuáles son los requisitos para FAEMIPE? Bueno, básicamente ser una microempresa o una pequeña empresa de acuerdo a la evaluación que hace
la institución financiera con la que trabajan, tener haber tenido un crédito previo con esa institución y tener un promedio para con ese promedio poder acceder a los rangos de crédito que tiene entre hasta 10.000 soles y 10.000 soles hasta 30.000. No tener deuda coactiva por más de una UIT con la SUNAT, no estar dentro de la escasa lista de excepciones que hay, básicamente por si es que se tienen algunos productos que están exceptuados, y haber sido CPPO normal a febrero de este año. Quiere decir, después de febrero puede haberse degradado su calificación debido a las circunstancias, pero lo importante es cómo estaban a fines de febrero de este año en su calificación y en base a ello califican o no. Acá hay una pregunta muy específica sobre la aplicación a través de un banco desde el 3 de mayo. Entenderíamos de que desde esa fecha el banco se puso en contacto con la empresa y le pidió información, revisó probablemente su reporte de contribuyente y todavía no tiene respuesta, digamos, del banco. Bueno, no sabría de explicar específicamente si esa solicitud ha llegado a COFIDE o porque si hubiese llegado desde esa fecha, ya estaría. Hace tiempo, digamos, lo hubiésemos atendido, ¿no? A pesar de que nosotros todavía estamos atendiendo, o sea, hacemos la verificación de manera semi-manual, porque el sistema está entrando recién en funcionamiento automático, me refiero, desde esta semana. Nosotros no tardamos en la respuesta, o sea, ya nosotros incluso hemos debido responder ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero por el monto de crédito personal que tomó, yo supongo que es por el monto que no accedió, pero les sugiero que pidan participar en FAE en lugar de en Reactiva, y ahí sí van a tener mucho más probabilidad de entrar más rápido. Tickets pequeños en Reactiva, en la primera etapa, además el 2 de mayo, imposible que se los dieran. Era muy difícil. De repente una microfinanciera, de repente mi banco, de repente una caja municipal, pero un banco grande, difícil que lo hiciera por sus estructuras. Pero en FAE sí no tendrían problema en acceder. Acá hay una consulta en cuánto tiempo el otorgamiento, la ampliación de Reactiva. Ya, bueno, como les decíamos, Reactiva ya está en las nuevas condiciones, ya está trabajando, ya estamos trabajando, y si ya tuvo un financiamiento en la primera etapa, es factible que pueda obtener un segundo financiamiento si no corresponde a operaciones que están vinculadas a microempresa y por debajo de los 40.000 soles. En la segunda operación tendría las condiciones que le corresponderían a la nueva postura, es decir, con la subasta con la que se haya asignado la institución financiera. En cuanto a la tasa de interés, por ejemplo, le corresponderá la tasa de interés de la segunda subasta, y en el caso de la cobertura de garantía, sería por la diferencia, si el monto total corresponde al nuevo nivel de cobertura, a la segunda operación se le aplicará este nivel de cobertura. Respecto a esta pregunta, que es muy específica, también son clientes de un banco microfinanciero que ya obtuvieron FAE 1 aparentemente, pero que acceden a través de la persona natural. FAE no tiene restricción
y la institución específica a la que hacen mención sí ha participado activamente en FAE 2, así es que yo les sugiero que insistan un poco o que escalen su pedido. No estamos facultados a inducir a las instituciones a otorgar o no créditos, porque eso es parte de su libre gestión empresarial. Ahí no podemos incurrir, pero yo diría que recurran más bien a niveles más altos dentro de la propia institución financiera. Y con eso puede que logren resultados. La institución en mención sí tiene una participación importante tanto en FAE 1 como en la primera etapa como en la segunda etapa de FAE. Así es que no dudo que va a poder. Ahora, yo sé que está buscando más posiciones y seguramente va a participar activamente en la segunda subasta de recursos para el programa FAE. Se fue el audio. A ver, hay una siguiente pregunta que dice si ya accedió a Reactiva o FAE, ¿se puede acceder a Fondo Crecer? Sí, se puede acceder a Fondo Crecer. En el Fondo Crecer no solamente hay un programa, hay un componente que es el programa de reafianzamiento, que es uno de los programas de garantía que tiene el FAE, perdón, el Fondo Crecer, que allí sí tiene restricciones para que alguien que se ha beneficiado con otros programas de gobierno pueda acceder a ese programa específico. Si se trata de garantías de comercio exterior o si se trata de garantías MIPE, no hay restricción. Si se trata de crédito MIPE, tampoco. Y en la siguiente consulta de Verónica Miranda, sí, lamentablemente no tenemos legalmente ninguna opción a poder nuevamente regir cómo maneja sus procesos internos cada institución financiera. Yo les sugeriría, si han tenido tanto problema y si trabajan con alguna otra institución, que postulen a través de esa otra porque por algún motivo no los están atendiendo. De todas maneras, yo les sugeriría que escalen y si hay un número importante de este tipo de condiciones que puedan ser canalizadas a través de ADEX y nosotros podamos hacer llegar a las instituciones respectivas, porque a veces no llega a la cabeza lo que se hace en el resto de la organización. Entonces es bueno que se esté al tanto de qué está pasando. En la siguiente pregunta dice, los bancos con los que no se trabaja piden garantía 100%, aparte de la garantía del Estado. Bueno, este es un procedimiento típico del otorgamiento de créditos y debería ser así porque en el caso que la operación terminara digamos, en un evento de impagos, teniendo garantía de los programas del gobierno, el banco lo que hace es efectivamente pide la honra de la operación y en ese momento le cede los derechos de la operación crediticia al fondo. Y el fondo, por tanto, en la medida que la operación cuente con todas sus garantías, tendrá también la oportunidad de poder recuperar ese crédito a lo largo del tiempo. Es importante recalcar que primero la garantía que se otorga garantiza el retorno de los recursos a quien proveyó el dinero, que es el BCR, pero la deuda no se extingue. Entonces el banco tiene que garantizar de alguna manera que el crédito que está otorgando sea recuperable. Eso no significa que no pueda pasar algo en el camino y pueda al final no recuperarse, pero los créditos tienen que ser recuperables. No es un subsidio
No es un regalo, no es un bono, es una condición que logra que las tasas que llegan a los usuarios finales sean subsidiadas. Esto es importante, creo que está de la mano con lo que ya se mencionó. Sí, efectivamente, si en la primera etapa de reactiva se obtuvo en base al cálculo de un mes promedio de ventas un préstamo, con la segunda etapa pueden tener un segundo préstamo hasta el tope establecido por la norma o hasta los 10 millones, que es el tope de crédito que se otorga con el programa. Sí, hay una siguiente pregunta, dice si a febrero una empresa tenía deuda con suma mayor a 1 de UIT, pero actualmente no la tiene, puede acceder, por supuesto. O sea, esto fue uno de los últimos cambios que se hizo en la norma, en Reactiva 2, para permitir que aquellos deudores de deuda tributaria pueden pagar la deuda tributaria hasta que sea menor a una OIT, y esto lo único que tiene que ocurrir es que esa puesta al día en la deuda sea antes de la solicitud de crédito. Y referente al monto, nuevamente, no hay monto mínimo, hay monto máximo. Entonces, esto perfectamente se pueden colocar montos por debajo. No hay una regla, nuevamente. Es algo que cada institución financiera decide. Y, por ejemplo, nos dice que con Reactiva ve que hay bancos que han colocado montos por debajo de 10.000. Por supuesto, claro. Si uno es una microempresa, pero es cliente de un banco durante 10 años, nunca le ha fallado, siempre ha pagado puntualmente, tú como cliente representas muy poco riesgo, no tienes mucho costo operativo para esa institución financiera y puede darte un crédito con Reactiva a costo bajo. Por eso es que nosotros, como otorgadores de la garantía, y el Estado en general no puede intervenir en cuál es la tasa que da finalmente el banco. Lo que puede establecer es topes para que el banco decida a quién le puede y a quién no le puede dar esas tasas. Y creo que ahí terminamos con las preguntas. Perfecto. No tenemos más preguntas por el momento. Bien, agradecer a Gerardo y a Elar por esta intervención. Carlos, no sé si tienes algunas palabras. Sí, no, básicamente para agradecerles. Muchísimas gracias, Gerardo, Elar. Han tenido ustedes una disposición bastante amplia para responder minuciosamente cada una de las preguntas que han hecho los participantes. Nos queda muy clara la figura de cómo están operando estas nuevas versiones de FAEMIPE y de Reactiva. La lógica por la cual cómo ha sido diseñada, también creo que responde a las inquietudes respecto a la canalización de los créditos hacia empresas grandes o hacia empresas pequeñas. Intuyo que todavía vamos a tener la oportunidad de seguir conversando con ustedes. Estoy pensando en empresas como, por ejemplo, la del sector turismo, que posiblemente tengan un periodo más largo de paralización, especialmente hasta que se abran las fronteras y se reanude, normalice el flujo de turismo. Y quizás ahí tengamos que estar pensando en otro tipo de herramientas financieras para estos casos. Pero desde ya les agradecemos muchísimo por esa disposición que ustedes han tenido de acercarse a las empresas y absorber todas sus inquietudes. Quedamos, repito, nuevamente muy agradecidos con ustedes y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Y quería hacer una precisión que nadie me la preguntó. Y es algo que, siendo ADEX y sabiendo que la gran mayoría de sus asociados son exportadores, estoy seguro que están en esos problemas. Reactiva y FAE no tienen una restricción que no permite el prepago de créditos, ¿no es cierto? Y esto es la regla general. Pero hay créditos como los créditos de exportación, cuando no hay una carta
carta de crédito asociada a esa exportación, que son créditos asociados directamente con una actividad de exportación, con un hecho específico, que tiene asociación directa y si bien se toma por un periodo un poco más largo, porque no se tiene certeza absoluta sobre la fecha en que va a ser realizado el pago, hay una relación demostrable. Entonces, en la medida que se pueda demostrar la causalidad de que este crédito se origina con un plazo un poco más largo para una exportación específica y se paga con los recursos que vienen por esa exportación, el pago antes de su vencimiento no es un prepago, es parte del devenir natural de una actividad financiera. Entonces, la condición de no prepago evidentemente está vinculada con la naturaleza, y quien debe de tener la carga de la prueba es el usuario final. Es decir, si hubiera alguna vez una inspección y se viera, acá hiciste un prepago, tú tienes que tener los documentos para demostrar, mira, este prepago no es un prepago en realidad, porque este dinero se usó para esta exportación y regresó, y cuando pagaron la exportación, cancelé el crédito. Y con eso no entra dentro de esa limitación. Entonces, hay algunas condiciones especiales que tienen que conversar con sus bancos para tener claro qué pueden y qué no pueden. Lo que no se puede es si yo tomé un crédito de capital de trabajo por 5 años y recibo reactiva, prepago ese crédito para seguir con reactiva. Eso sí no se puede. Clarísimo. Clarísimo. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Muy oportuna la aclaración que nos acaba de hacer, Gerardo. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Hasta pronto. Bien, quedamos hasta la próxima, entonces. Buenos días con todos. Gracias, Carlos. Buenos días con todos.